Imaginad que estáis delante de un montón de personas que os quieren conocer, pero no podéis hablar de vosotros mismos a través del lenguaje. La única forma que tenéis de hacer un retrato de vuestras personas y vuestros gustos es a través de los libros. Es lo que vamos a hacer hoy, definirme a través de los libros. Resulta que mi cumpleaños cae de domingo este año, que es el mismo día que yo subo vídeos. Así que me he sentido presionada por nadie más que yo misma para hacer un vídeo especial celebrando mi cumpleaños. Y yo sostengo que se conoce más a una persona a través de los libros que lee que hablando con ella. Me voy a poner esto que digo, jolín, hijo, podía haber sido negra o morada, ¿no? Esta mierda de color pastel. Y me dijo, la que había, la más barata. Y yo, venga, vale. Y encima soy zurda, tío. Y es que, claro, yo me la pongo así y no se lee. Entonces, claro, para yo ponérmela bien a gusto, siendo zurda, porque este mundo no está hecho para los zurdos, de verdad, la vais a leer al revés. Pero me la pela, porque haberla hecho para zurdos, yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Hala, venga. No os voy a contar argumentos, ni nada, ni por qué, ni voy a justificar si es bueno o malo o lo que. Os leéis todo esto, estáis haciendo un retrato robot de mi persona. Os reto a que hagáis exactamente lo mismo que yo y que me lo contéis en comentarios. Siempre, 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 desde que he sido pequeña, siempre he leído y de hecho cuando no sabía leer me molestaba y le decía a mi madre que me lo leyera todo y que pone aquí, que pone aquí, que pone aquí. Yo he leído mucha mierda, pero, o sea, mierda, en el buen sentido y en el malo también. Pero si tengo que salvar uno que me defina, con el que me quedo de mi libro de la adolescencia, es Leyendas de los Otori, El suelo del ruiseñor, de Lian Hearn. Este libro es el libro con el que yo dije, me flipa la cultura japonesa. Y bueno, esto es como el germen de una pequeña otaku. Pero además me gustaba porque, o sea, yo en ese momento no era consciente, pero luego ya a medida que analicé mi situación me di cuenta de que me gustó el libro también porque Kaede era una reina y no era solo un florero. Fue el primer libro que dije, es un 10 con el que me sentí emocionalmente implicada. Ya me había leído muchos más libros de fantasía anteriormente, incluido el puto Señor de los Anillos, si lo digo. Y no me había gustado nada, pero este sí. Mi siguiente libro no es un libro, en realidad es un manga, Nana, de Ayazawa. Hay muchas más cosas de... Esta cosa me está tocando un poco las narices, creo que me voy a hartar de la performance, en menos de 3 libros. Nana de Ayazawa. Yo me leí evidentemente esta edición, porque cuando yo tenía 14 años y me compraba el manga, estaba esta edición. Tenía la traducción... ¿Qué tenía la traducción? Que Hachi no se llamaba Hachi, se llamaba 8. Pero ¿por qué Nana me define? Porque Ayazawa creo que es una persona que conecta con todas las chicas en general, conecta con las mujeres, narra muy bien, escribe personajes muy reales y yo me creía estos personajes y me implicaba emocionalmente muchísimo con estos personajes, pero además una de las cosas y lo que nos pasaba a todas, ¿no? Por lo que nos gustó Nana, es porque uno, no nos trata como estúpidas, no romantiza ni edulcora el romance que hay, y dos, porque trata sobre música, sobre llevar una banda, sobre una chica que quiere sacar adelante su banda de punk. Entonces, por fin era otra visión, ¿no? De las historias tipo Yo sé y soy yo. Y esa implicación con la música, con el punk de los Sex Pistols, con toda esa Vivienne Westwood, esa cultura, esa estética, pues a todas las niñas alternativas, ¿no? Nos conquistó y nos sigue conquistando. Y luego ya cuando lo leí más adulta, porque Nana me lo he visto por lo menos 10 veces y me lo he releído y requete leído, me lo sé de memoria, lo vas apreciando por otras cosas. En este caso yo ya lo aprecio por lo real que es, mostrando a la sociedad japonesa, por el retrato tan valioso de los hombres japoneses que hay aquí, sin romantizar, bueno, en fin, todo. Y también por la amistad de amigas muy amigas que hay aquí también. Y yo os enseño también que tengo la edición esta Kanzenban, que no soy fan de este tipo de ediciones, pero me lo compré y cuando se anunció dije, no me lo compro ni de coña, yo ya tengo la otra, la True, la de ser fan desde siempre. Pero le pregunté por ahí y pregunté si tenía una edición, una traducción revisada y me dijeron que sí, habían revisado la traducción y dije, no me voy a volver a leer una traducción donde llamen a Hachi 8, a Hachi que la llamen Hachi, y aquí sucede, así que creo que en este caso la compra está justificada, ya no solo por coleccionismo, sino porque creo que sí que merecía la pena esto.
Seguimos con la siguiente lectura, que es que yo no leía tantas novelas, las novelas las empecé a leer más en la universidad. A ver, yo leía muchas novelas en la juventud, muy juventud, pero la preadolescencia, pero luego durante la adolescencia, desde los 15 a los 20, lo que leía era manga. Y luego ya volví a leer fantasía y ficción en la universidad, pero en ese impasse de bachillerato y los primeros años de universidad, el manga a tope. Entonces, claro, lo que me define son mangas, y este otro manga que me define, que son los dos únicos mangas que he metido, es Tokyo Ghoul de Suicida, porque yo recuerdo terminar de leer el último capítulo de Tokyo Ghoul, no de Re, sino de Tokyo Ghoul, con 18 años, que estaba yo todavía en bachillerato, y yo leí ese manga y dije, acabo de leer una obra de arte. Y fue como la primera vez que dije, me flipa este manga, lo duro que es, los mensajes que da. No es porque tenga gore, porque a mí el gore no me gusta, pero es que es tan desalentador a ver, la parte, porque luego sigue en Re, ¿no? Y es diferente, pero la primera parte que estaba publicada, que era Tokyo Ghoul a secas, me pareció tan dura, tan oscura, tan cruda, tan real, y a la par tan fantasiosa, tan fantasía urbana, que dije, literalmente esto es lo que yo me gusta, lo que quiero leer, y solo quiero leer cosas como esta. De hecho, un amigo hace unos días me dijo, no sabía o no te hacía fan de Tokyo Ghoul, y yo en plan, el segundo tatuaje que tuve, o el tercer tatuaje que me hice, fue esto, el Kagune de Touka. ¿Cómo? Que es lo único que tengo de todo lo que llevo encima, el único tatuaje que tengo sobre series, libros, películas, productos de ficción, es esto, y es Tokyo Ghoul. Ni siquiera tengo nada de Nana, porque siempre dije, ya me lo haré. Nunca me he hecho un tatuaje de Nana, pero sí me lo he hecho de Tokyo Ghoul. Todo el mundo me dice que sí es el meteorito del Final Fantasy VII, y yo, no, es el Kagune de Touka. Entonces, claro, cuando la gente de repente descubre que me gusta Tokyo Ghoul, es como, no sé, es que lo doy por hecho, es una cosa intrínseca a mí. Todo el mundo que me conoce de varios años sabe de sobra que Tokyo Ghoul me turbo mega flipa. Lo que pasa que no lo voy diciendo por ahí, pero el anime me repugna, no. Pero el manga es uno de mis mangas de cabecera. Es que me parece increíble cómo van hablando del asco que da el ser humano, de cómo el ser humano se cree que se está protegiendo de los ghouls y realmente están cometiendo genocidio con los ghouls, porque son de otra especie, porque son depredadores de los humanos, porque los humanos también son depredadores de otros animales, y los ghouls lo hacen éticamente, algunos ghouls lo hacen éticamente y los persiguen. El capítulo donde se cargan a los padres de la niña, el tercer capítulo del anime o así, creo que es el tercer tomo del manga o el segundo, yo dije, buah, chaval, mi misandría a tope. Claro, adolescente, eres misándrico por defecto, pero yo no me curé de eso. Yo odio a la especie humana. Y aquí dije, es que lo que yo pienso, que los humanos dan asco, está en Tokyo Ghoul. Y aparte que Touka, no sé, me gustaba bastante. Luego me jodió porque era como, sí que se va a quedar embarazada del chico. Kaneki no puedo con Kaneki. Mis personajes favoritos son Touka y Uta. Las leyendas de Becker. Las leyendas de Becker, que no las rimas, las leyendas me definen, porque esto para mí es el origen de la fantasía. Me da igual lo que digan los libros de historia. Yo las leyendas de Becker me las he leído muchísimo en el instituto, porque era lectura obligatoria, en la universidad porque era lectura obligatoria, yo por gusto, porque me encantan y porque me inspiran un montón, y cuando estoy en crisis existencial y de artística, leo las leyendas de Becker y me vuelve a inspirar, y vuelvo a saber cosas que quiero contar, o vuelvo a tener imágenes de fantasía evocadoras. Y esto es romanticismo, fantasía castiza. Bueno, pues eso, pues me define bastante, porque Becker es un autor que siento muy cerca de mí en cuestión de gustos y en que me definen, porque es un autor español de fantasía romántico y ya está. Y a otros les gusta Lovecraft, y a otros les gusta Poe, y mi Lovecraft y mi Poe es Gustavo Adolfo Becker, no tengo mucho más que decir. El siguiente que me define el libro que me define es Kafka en la orilla de Murakami. Yo me he leído un montón de libros de Murakami y hay otros que creo que son mejores y más originales, pero el que me tocó a mí la patatita es Kafka en la orilla, porque uno es juvenil, dos lo leí en la universidad, es el libro. No, he mentido, no es el libro con el que volví a retomar la lectura de ficción, porque ese libro es Los años de peregrinaje, del chico sin color, pero Kafka a la orilla fue como la novela que me absorbió, porque el peregrinaje es demasiado corto para mí. Ya sabéis que a mí me gustan las novelas extensas, y esa fue la novela que me mantuvo absorbida, que me volvió a mantener una noche entera sin dormir.
Yo desde que tengo 14, 15 años me pasaba yo iba de doblete a clase por leer, no podía parar de leer, y yo me he leído libros de 600 páginas de una sentada teniendo clase el día siguiente. Otros veían el internado, ¿yo qué queréis que os diga? Pues al internado yo me enganché tarde. Entonces yo siempre he tenido eso, y cuando un libro me gusta es cuando yo me quedo por la noche leyéndolo y dejo de dormir. Y con Kafka a la orilla fue la primera vez que yo dejé de dormir y fui a clase de doblete por leer un libro, y hacía muchísimos años que no lo volví a hacer y eso lo hice. ¿Y por qué? Porque pues yo que sé, sentía la incomprensión del personaje de Kafka, Nagata. Fíjate que es que me lo leí hace muchísimos años y me sigo acordando del nombre de los personajes, los pasajes de Cuervo. Nagata me genera muchísima ternura, cómo está escrito todo. Las temáticas que incluye, que aparte es un autor japonés que habla de Japón, que es yo siempre he estado como muy cerca de la cultura japonesa a través de mangas, de música, no tanto anime, porque todo el mundo me dice, ¿cómo la otaku? Es como que yo tengo el San Benito de la otaku en mi grupo de amigos, pero no es verdad, yo no veía tanto anime, o sea, he visto mucho anime, pero no es de Japón lo que más consumo. Lo que más consumía de Japón era música, muchísima música y manga, y ahora novelas también, y entonces como que la parte de Japón de novelas es lo que me acercó ahí y hasta el día de hoy. Y, o sea, para mí la cultura japonesa ha sido un continuo desde que tengo 11, 12 años y no estaba de moda y te hacían bullying por ello, ahí estaba yo. Sí, amigos. Entonces, pues claro, Kafka a la orilla fue ese libro que me reconectó de nuevo con la novela de ficción a través de Japón, que era lo que a través del manga conmigo siempre había sido un continuo. Y el siguiente que os digo y que os tengo es el que me reconectó definitivamente. Ya me había leído otras cosas, pero iba picando de aquí y de allá, y este libro me reconectó con la fantasía, y por supuesto me había leído los otros dos anteriores, pero La sangre de los elfos de Andrzej Sapkowski fue el libro donde dije, el tono cínico, no sabía que se podía hacer fantasía que no fuera seria, que no fuera para cultos, que no fuera para señores, que bueno, esto es fantasía para señores evidentemente, pero tiene un tono cínico que a mí me flipa, y a mí el personaje de Geralt es de esas veces que a mí me atrapa un personaje, y yo me engancho muchas veces por un personaje, y Geralt es como el personaje, y me obsesioné con Geralt de Rivia. Estoy obsesionada con Geralt de Rivia, que tampoco lo digo, bueno, creo que no hace falta decirlo mucho porque la imagen habla por sí sola, pero Geralt de Rivia a mí me flipa. El Witcher, me he jugado todos los videojuegos del Witcher que existen. Yo he estado noches sin dormir de verano y de dejar de quedar con mis amigas para estar jugando al Witcher, y yo lo siento, chicas, pero la compañía que me aporta Geralt de Rivia no me la aportáis vosotras, no sois mi papi. Y bueno, el Witcher 1 creo que es mi videojuego favorito, lo digo de verdad, no irónicamente, es que es una barrabasada, sé todo lo malo que tiene, pero es que me divierte tanto, tío. Es de las pocas, yo me aburro con muchísima facilidad, y es una de las pocas cosas, la saga de Geralt de Rivia, que no me aburre, y que sé que cuando estoy aburrida, yo estoy en una crisis existencial de que todo me aburre, de que nada tiene sentido en mi vida, de que digo, ¿por qué estoy viva? ¿Por qué no me mato ahora mismo? Acudo a Geralt de Rivia y recuerdo lo que es disfrutar de las cosas, disfrutar de una buena novela, disfrutar de un videojuego, disfrutar de un personaje, de recordar por qué me gusta la ficción, por qué me gusta escribir, por qué estudié lo que estudié. No es solo una novela de fantasía para mí, o sea, le puedo ver todos los defectos que queráis, pero para mí es una novela con la que estoy muy vinculada. Así que esta es una novela que me define en lo intrínseco y en lo superficial, porque es el tipo de fantasía que me gusta, fantasía oscura, cínica. Luego, el siguiente libro que me define, cambiamos de torna, es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Es absolutamente agobiante, desesperanzador, depresivo, duro, buenísimo, me absorbió. Otro que me leí en cuestión de horas y que me dejó jodida, y aun con esas me ha marcado, y bueno, me vi la serie, me gustó muchísimo la serie, pero como el libro no se va a conseguir nunca, es imposible hacer una adaptación audiovisual como el libro. Está bien, es que está muy escrito, es muy literario. De los pocos libros, también soy una persona poco impresionable cuando leo libros, pero este me impresionó muchísimo, no me imaginaba que me iba a impresionar tanto, me hice súper fan de Margaret Atwood, y me gusta porque es eso, es desalentador, y a mí me gustan las cosas desalentadoras, y el tipo de novela, el tipo de distopía a mí no me gustan las distopías en plan mamonadas de los Juegos del Hambre, que sí, Divergente, que sí, todo eso es como simplemente, ay, vamos a hacer un decorado para que tú vivas una aventura y quieras ser Katniss Everdeen. No, a mí dame una distopía donde me enseñan lo duro que es una distopía, donde no quiero vivir ni de coña, pero es un aviso. Y pues eso es lo que me define a mí.
Me he leído los testamentos, por supuesto, nada más que salió. Quería saber lo que era esto, me lo leí hace añísimos y ahora resulta que tiene serie. Estoy súper desenganchada de las series, pero lo mismo hago un vídeo sobre la serie y el libro porque lo hice del cuento de la criada, no sé. Pero los testamentos me gustó mucho más de lo que pensaba que me iba a gustar. Es decir, esto es un libro comercial que se hizo por los loles, que se hizo ya que vais a seguir con la serie, dejadme a mí decidir cómo acaba este libro porque no lo vais a hacer bien, porque no tenéis mi coco gordo, entonces ya lo hago yo. Aunque esto sea un encargo, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. En general, Margaret Atwood es una autora que funciona mucho por encargos, siento eso. Pero bueno, me gustó muchísimo y me parece muy ingenioso y estuvo bien volver a reconectar con eso. Pero el libro que me marcó, sin lugar a dudas, y el que me define es El cuento de la criada, no Los testamentos. Y otro que es verdad que no lo tengo conmigo es 1984 de George Orwell. Pero bueno, ya de ese ya he hablado suficiente. Vamos a pasar al siguiente, que es Lolita de Nabokov. Lo leí hace no tanto, o sea, hace años, pero no tanto. No, yo no llegué a Lolita como señora snob, sino que, no sé, yo leí Lolita porque me gustaba mucho la literatura rusa y la cultura rusa, porque en la carrera estudiábamos mucho el cine ruso. Evidentemente el cine ruso es clave para entender la historia del cine y para entender la narrativa y para aprender lenguaje audiovisual y todas esas cosas que no me voy a poner a estudiar ahora, a explicar. Y obviamente yo haciendo research en mi casa por mi cuenta de autores rusos, porque muchas veces las películas rusas se basaban en novelas españolas muchísimas, como El Quijote, por ejemplo, pero también rusas. Por la cosa yo empecé a buscar autores célebres rusos y llegué a Nabokov y me leí Lolita, que dije, vamos a dejar los prejuicios, porque todo el mundo a mi alrededor me decía, es que esto es una novela de estas cosas que romantiza. Yo no creo que un ruso haga esto. Pero bueno, y me lo leí y me flipó, o sea, a todos los niveles posibles. Pero si tengo que destacar algo por lo que me define es por la calidad formal literaria, por todo lo bien que está escrito, no por los recursos estilísticos, que también es que es una delicia leer esta novela, sino por cómo utiliza el formato libro y la literatura y la narrativa a su favor para contar una historia. Todos los recursos de contenido, más que de estilo, de contenido que hay aquí, me flipó. Dije, wow, esto es saber contar historias y esto es ser escritor. Y me causó profunda admiración y dije, esta es una referencia de mi vida y por eso me define. Probablemente sea uno de mi top 3 de libros favoritos de mi vida. Pasamos al siguiente, que es, por supuesto, Guerra de Jade. Es lo que me gusta en la fantasía actual, contemporánea. Es una novela densa, todo, como tiene que hacerse para mí la fantasía. Más abajo que esto ya no lo quiero. Una novela madura, densa, realista en la fantasía, con un world building increíble, con unos personajes increíbles, con unas escenas epiquísimas, absorbida. Eso me absorbió. Es una novela larguísima, pero que a mí no me costó nada. Esta la espacié más porque no quería acabarla. Me impresionó muchísimo y creo que es la mejor novela de fantasía que he leído en mi vida por muchos aspectos que ahora no me voy a poner a justificar, pero léete esto y entenderás todo lo que me gusta a mí en fantasía y en ficción. Me define. Ojalá haberla escrito yo, pero por suerte no la he escrito yo y me he podido sorprender leyéndola, porque cuando lo escribes tú, pues ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? Y en ese sentido, no tanto de manera formal, sino por gusto, por fandom, Gideon la novena me define porque es el mamarracheo que a mí me gusta. Yo tengo mucho sentido del humor aquí donde me veis, pero tengo un sentido del humor especial y Gideon la novena tiene este sentido del humor que yo tengo, tiene lo desenfadado en el drama que a mí me gusta. Aparte tiene escenas muy épicas, aparte son señoras mazadas. No sé, como fenómeno popular, si se hicieran series, merchandising, yo forraría mi casa con merchandising de Gideon la novena, siempre lo digo. Y es una novela que tiene todo para que a mí me guste. O sea, me ponéis un cebo con esta novela y yo caigo. Gideon la novena para mí es como un equivalente a los fans de Star Wars y del Señor de los Anillos. Gideon la novela es mi Star Wars y mi El Señor de los Anillos, para que me entendáis. Y por último, pero no menos importante, creo que este es el 11, porque iba a hacer un poquito de trampas, porque no es que he leído, sino un libro que también me define muchísimo, porque se conoce mucho más una persona por lo que escribe que por lo que habla con la gente, porque puedes mentir, pero cuando escribes no puedes mentir tanto como tú te crees. Es obviamente un libro que me define, es El verde de los zombies. O sea, quiero decir, he escrito más cosas, pero que podáis encontrar y que yo pueda sacar físicamente como un libro, es El verde de los zombies. ¿Es un libro súper mamarracho? Sí. ¿Es un libro que tiene mi sentido del humor? Totalmente. ¿Es un libro que me define muchísimo, aunque hay self-insert aquí? De verdad que no, porque además la mitad de los personajes ni siquiera los creé yo. Para saber más, veis un vídeo que saldrá por aquí para tener más contexto. Pero tiene mucho de mí.
Tiene mucho de mí, tiene mucho de mi frustración, de lo que me provoca ira, tiene mucho de lo que me hace gracia, de lo que no me hace gracia, de lo que me deprime, de lo que no me deprime, de muchos temas que yo le doy muchas vueltas y los volqué aquí. Es un grito de socorro para acabar ya la universidad porque está de la universidad hasta los cojones. Bueno, tiene mucho de mí, tiene muchísimo de mí. Yo esto si lo lee un psicólogo se puede hacer mi perfil psicológico de pe a pa y soy absolutamente consciente, o sea... La gente que se avergüenza porque, oh Dios mío, he escrito una escena guarra, de verdad no os deberíais avergonzar por eso, porque es una escena guarra, sin más. Yo, cuando la gente lee mi libro, me siento desnuda, porque siento que es lo más profundo de mi ser. Y no porque haga escenas que sean más ridículas o menos ridículas, jaja, una escena de sexo, sino porque aquí estoy volcando todos mis problemas mentales, literalmente. Todas mis preocupaciones, sí, incluso es que sí, mi ideología, toda mi filosofía de vida, todo lo que yo soy está aquí volcado en estas páginas, obviamente moldeado para que sea una historia de ficción, para que sea mamarracho, para que tenga el tono que tenga que tener. Obviamente me define muchísimo, aunque la historia es una novela juvenil que no tiene mayor complejidad, o sea, perdón, estructuralmente tiene una complejidad de la hostia, pero a nivel de tramas y de tal y de teoría de la narrativa, pero a nivel de tono y tal, es una novela de 4 chicas que son amigas y se enfrentan a un apocalipsis zombie made in Spain. O sea, es un libro, como ya os he dicho, bastante mamarracho, pero escarbaz, porque tiene mucho que escarbar. Está haciendo chistes tal, pero no, id más abajo, porque ya sabéis que la gente que tiene mucho detrás se esconde en el humor y en los chistes y habla de sí misma a través de contar chistes y del humor. Pues yo soy esa persona y El verde de los zombies es un reflejo de esa tendencia que yo tengo a esconderme detrás del humor. Y creo que se da un regalazo para celebrar mi cumpleaños, que es contaros, pues eso, cómo me define un libro que yo he escrito y también los libros que me he leído. Contadme cuáles son vuestros 10 libros que os definen o que me enseñaríais como títulos lista para que yo sepa qué clase de persona sois, sin darme más contexto que haberme leído esos libros y averiguar en esas páginas cuáles son vuestros gustos, vuestras preocupaciones, vuestra afinidad y lo que os gusta. Sí, ya está. Me ha quedado un vídeo corto, pero es que quiero que sea corto y ágil y estoy de esto ya hasta las narices. Así que nos vamos a acabar. Creo que voy a hacer, si me da tiempo, otro especial que he estado pensando, pero tengo una agenda de grabación un poco complicada. Voy a ver si me da tiempo y si no, pues será especial cumpleaños, pero no llegará a tiempo para mi cumpleaños, por lo que sea, porque... cosas del directo y de la vida funcional de adulto que yo no llego a ser, tan funcional como me gustaría. Es, por supuesto, todos los libros que os enseño os los recomiendo, pero no me voy a justificar por qué todos son tan buenos como para que os los recomiendo, porque esto era una cosa absolutamente subjetiva mía. Por el momento nos vemos, a ver si es posible, en el próximo especial de cumpleaños que va a haber este y otro. Nada más que aportar y ya me voy porque estoy hasta las narices de grabar vídeos hoy.